Buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Yes. Well, I hope that the Sabbath day passed well for everybody. Espero que hayan pasado muy bien el sábado And that we are ready for ready to spend some time with the Lord each night this week. y estamos listos para pasar un rato en la noche cada día de la semana durante esta semana. May the Lord bless us. Que As pueda el he Señor bendecirnos uses Pastor Gonzalez and myself to share these messages. y que utilice al Pastor González y a mí mismo al compartir estos mensajes. Let us bow our heads as we pray. Inclinemos el rostro al orar. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, this is how we have to preach the gospel now. así es como tenemos que predicar el Evangelio ahora. We have to use the technologies because of this pandemic. Tenemos que usar la tecnología debido a esta pandemia. And so we ask that you bless the system so that all will go well tonight. Bendice el sistema para que todo vaya bien esta noche. Please bless those who are listening to this message, that they will keep a prayer in their hearts for us as we preach. Por favor, bendice a los que están escuchando este mensaje, que mantengan una oración en sus corazones mientras predicamos el mensaje. Please give us the words that we must say tonight. Por favor, danos las palabras que debemos decir en esta noche. And cover us with the Holy Spirit. Y cúbrenos con el Santo Espíritu. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Well, muy bien. Because of this pandemic, a whole lot of preaching is being done online like never before. Debido a esta pandemia, muchas predicaciones se están haciendo en línea como nunca antes. In fact, when this pandemic became known as a pandemic, many people ran to the Bible. De hecho, cuando esta pandemia se dio a conocer ya como una pandemia, mucha gente empezó a ir a la Biblia. Because when it was affecting China and a little bit in Massachusetts, people in the rest of the world said, that will go away, it's no big deal. Cuando el virus estaba afectando allá en la China y después que vino Massachusetts, la gente no le prestaba mucha atención porque pensaba que eso se iba a ir rápido. But then when it became known that this virus is now a pandemic affecting the world, men and women ran to the Bible. Pero cuando se dio a conocer que este virus estaba a nivel mundial como una pandemia, entonces los hombres y mujeres corrieron a la Biblia. And the number one passage, the number one chapter in the Bible that people turned to was Matthew chapter 24. Y el capítulo al que la mayoría estaba investigando era Mateo 24. We will be touching Matthew 24 a number of times this week, but I want to deal with one verse tonight. Durante la semana vamos a estar trabajando con Mateo 24, pero esta noche solamente vamos a tocar un solo versículo. See, a whole lot of people, preachers, members, leaders, ran to Matthew chapter 24 to explain what is happening in the world today. Muchas personas, líderes, pastores, corrieron a Mateo 24 para explicar qué era lo que estaba pasando hoy a la gente. And they pointed the attention of their listeners to a couple of verses in Matthew chapter 24. Y señalaron algunos versículos a los que les escuchaban ahí en Mateo 24. For example, nations will rise against nations. There will be wars, there will be famine, there will be pestilence, and there will be earthquakes. Por ejemplo, señalaban que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, que habría pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. And the focus of the sermons or studies was that
these things are the sign that we are coming to the end of the world. Y entonces el enfoque de sus sermones o sus estudios era que estas eran las señales de que nos estábamos acercando al fin del mundo. But notice what Jesus said after he mentioned that these things are going to happen. Pero noten lo que Jesús dijo después que él mencionó que estas cosas iban a ocurrir. For example, at the end of verse 6, he said, the end is not yet. Por ejemplo, al final del versículo 6 dice, pero aún no es el fin. In verse 8, he said, these are just the beginning of sorrows. En el verso 8 dice, este es apenas el inicio, el principio de los dolores. So after Jesus mentioned all of these things that are going to happen in the last days, the pestilence, this pandemic, the wars, he said, this is just the beginning. The end is not yet. Después que Jesús mencionó todas estas cosas que iban a ocurrir, pestilencias y cosas como esta pandemia, él aclaró, este no es el fin, este es apenas el principio. But the only time he actually said the end is here is when we get to verse 14. Pero la única ocasión en la cual él menciona que ya el fin está cerca es cuando llegamos al verso 14. Let's read verse 14. Vamos a leer el verso 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Which means it is not the pandemic or nuclear war that's going to bring the world to an end. Esto nos quiere decir que no es ni la pandemia ni una guerra nuclear lo que ha de traer el fin del mundo. It is the preaching of this gospel. Es la predicación de este evangelio. Jesus said, and this gospel will be preached in all the world, and then the end will come. Jesús dijo, y este evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. So it is the preaching of the gospel, the preaching es of the la good news of predicación salvation. De el evangelio, de las buenas nuevas de salvación. This is what will bring in the end of the world. Esto es lo que traerá el fin del mundo. See, because when we talk about the end of the world and we are living in the end time, we always focus on the terrible things that are happening in the world. Porque por lo general, cuando hablamos del fin del mundo, nos estamos refiriendo pues a las cosas terribles que están pasando. For example, when the earthquake hit Haiti some years ago, everyone say, the Bible did say so. We are living in the last days. Cuando, por ejemplo, el terremoto golpeó a Haití en el 2012, la gente dijo, la Biblia hablaba de eso. Mm-hmm. And when they had the tsunami that hit those Asian islands and countries, they said, we are living in the end of the world. Y cuando el tsunami golpeó aquellas islas en el Asia, la gente dijo, estamos viviendo en el fin del tiempo. And we hear the same language today with this pandemic. Y estamos usando el mismo lenguaje con esta pandemia. It's a pandemic. The virus is taking over the whole world. We are living in the last days. Es una pandemia. El virus se está esparciendo por el mundo entero. Estamos viviendo los últimos días. But that's not what Jesus said. He said the end is not yet. Don't worry. Pero Jesús dijo, el fin todavía no está cerca. No se preocupen. That's just the beginning of sorrows. Esto es apenas el principio de dolores. But he said, when this gospel is preached in all the world, then the end will come. Pero él afirmó, cuando el evangelio, este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. That means, brothers and sisters, that as children of God, our focus must be on the preaching of the gospel. Así que, mis hermanos y hermanas, esto quiere decir que nuestro enfoque como hijos e hijas de Dios
debe ser en la predicación del evangelio, because it is the preaching of the gospel that brings in the end of everything on this world. porque es la predicación del evangelio que traerá el fin de todas las cosas. He said, this gospel will be preached in all the world, and then the end will come. Él dijo, este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. He didn't say there will be a pandemic and then the end will come, or there will be a nuclear war and then the end will come. No. Jesús no dijo, va a venir una pandemia y entonces vendrá el fin, o habrá una guerra nuclear y entonces vendrá el fin. No, he said this gospel will be preached in all the world and then the end will come. Él dijo, este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. What is this gospel? What is this gospel? ¿Qué significa este evangelio? Remember, Jesus is speaking about the history of this world near the end. Y recuérdense que Jesús está hablando de la historia de este mundo cerca del fin. He's talking about when everything comes to an end. And he said the gospel is going to be preached. Él está refiriéndose a las cosas que acontecerían cerca del fin y dijo entonces el evangelio sería predicado. What message? What is the message of this gospel that must be preached in these last days to bring in the end? ¿Cuál es el mensaje de este evangelio que ha de predicarse, que debe ser predicado para que venga el fin? It's in Revelation chapter 14. Está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. We will read from verse 6. Vamos a empezar a leer en el verso número 6. And stop at verse 12. Y nos detendremos en el verso 2. Before we start reading, I want you to understand what we're doing. Quiero que antes de empezar la lectura entienda lo que estamos haciendo. Jesus said the gospel of the kingdom brings in the end of the world. Jesús afirmó que la predicación del evangelio del reino va a traer el fin del mundo. So we have to look now in the Bible to see what is this message that brings in the end of the world, and that's what we're doing right now. Así que tenemos que ver en la Biblia cuál es el mensaje que ha de traer el fin del mundo y eso es lo que vamos a ver ahora. Let's read what this gospel says. Leamos lo que dice este evangelio. Read. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. That's the gospel that has to be preached today. Ese es el evangelio que hay que predicar hoy día. And the book of Revelation calls this the everlasting gospel. Y el libro de Apocalipsis le llama el evangelio eterno. He didn't just say gospel, said everlasting gospel. No dice nada más evangelio, dice el evangelio eterno. Which means the message that must be preached today is one that will be remembered forever.
Lo que quiere decir que el evangelio que hemos de predicar hoy en día es uno que ha de ser recordado para siempre. Let's see them very quickly. Go through them very quickly. Just some points Vamos I want to share a with ir you. rápidamente a través de estos versículos. Number one, Número uno, these are three angels that have the messages, the everlasting gospel for today that brings in the end of the world. estos tres ángeles que traen este mensaje del evangelio eterno que trae el fin del mundo. Let's look at the first angel quickly. Vamos a ver lo que dice el primer ángel rápidamente. The first angel says, El primer ángel dice, fear God, give him glory and worship him. temed a Dios, dadle gloria y adórenle. That's what the first message is. Fear Es- God, give him glory and worship him. De eso se trata el primer mensaje. Temed a Dios, dadle gloria y adórenle. It's interesting that the first angel doesn't mention Calvary. It doesn't mention the blood of Jesus. Es interesante notar que el primer ángel no menciona ni el Calvario ni la sangre de Jesús. No, he mentions fear God, give him glory and worship him. Él empieza diciendo, teman a Dios, denle gloria y adórenle. Why? Why is it that the very first message begins with worship God? Porque es que el primer mensaje empieza diciendo que debemos adorar a Dios. Because, ladies and gentlemen, when God created Adam and Eve, the first thing they did was worship God. Porque lo primero que Adán y Eva hicieron después que Dios los creó fue adorarlo. Because after God created Adam and Eve, the next day, the Bible says, was the seventh day, the Sabbath day. Porque el día siguiente, después de Dios haber creado a Adán y a Eva, fue el sábado, nos dice la Biblia, el séptimo día. Which means Adam and Eve would have known exactly what to do on this day. Lo que implica que Adán y Eva sabían qué debían hacer en este día. Now, it's interesting that the Bible, when the Bible mentioned worship God, it says worship him that made the heavens, the earth, the sea, and the fountain. Es interesante que cuando el ángel menciona que hay que adorar a Dios, también dice que adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. This is a quotation from the Ten Commandments. Esta es una cita de los 10 mandamientos, The fourth commandment concerning the Sabbath. del cuarto mandamiento que nos recuerda y nos menciona el sábado. The fourth commandment says, in 6 days the Lord made the heaven, the earth, and the sea, and all that in them. El cuarto mandamiento dice que en 6 días Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. And so for this reason, we are commanded to remember the Sabbath day to keep it holy. Esa es la razón por la cual se nos dice que nos acordemos del sábado para santificarlo. So the Sabbath, remembering the Sabbath to keep it holy, is actually remembering God as creator. Así que recordar el sábado para santificarlo es lo mismo que recordar que Dios es el creador. And so this first angel's message is saying, return to worshiping God as your creator. El mensaje del primer ángel lo que nos dice es que tenemos que adorar a Dios como nuestro creador. Why is that important, brothers and sisters? ¿Por qué es esto importante, hermanos y hermanas? And why is it that the very first angel that has the message, the first message for these last days, never mentioned Calvary or Jesus? ¿Y por qué es que el primer ángel que tiene el mensaje especial para estos últimos días no menciona ni el Calvario ni a Jesús? Because, ladies and gentlemen, before Jesus became our Redeemer, he was our Creator. Debido, hermanos y hermanas, a que antes que Jesús fuera nuestro Redentor, primero fue nuestro Creador. The Bible says everything was created by him, for him, and through him. La Biblia nos dice que todo fue creado por Él, para Él y a través de Él.
Which means to truly worship him as Redeemer, we have to go back to honoring him as our Creator. Lo que quiere decir que para adorarlo a él en verdad como Redentor, tenemos que volver a adorarle como nuestro Creador. Because he was Creator first, then because of sin, he became Redeemer. Porque lo primero que Jesús fue creador y luego debido al pecado se convirtió en nuestro Redentor. That means if man had never sinned, we would have never known Jesus as a Redeemer. Lo que implica que si el hombre, el ser humano, nunca hubiera pecado, nunca habríamos conocido a Jesús como Redentor. Today, everybody would be worshiping Jesus as Creator. Todos estaríamos adorando hoy en día a Jesús como nuestro Creador. If man had never sinned. Si el ser humano no hubiera pecado. And so the message of the first angel is this: preach this gospel, point the world back to its Creator. El mensaje del primer ángel es: señálenle al mundo a su Creador, vuelvan a adorar al Creador. Go back to worshiping God and honoring him as the Creator of heavens and earth. Vuelvan a adorar y a glorificar a Dios como el Creador del cielo y de la tierra. Fear God, give glory to him, and worship him. Teman a Dios, denle gloria y adórenle. And so, late brothers and sisters, this message of pointing the world back to the Creator implies that we must tell the world about the Sabbath of the Lord. Este mensaje de hablarle al mundo acerca del Creador implica que tendremos que hablarles del sábado. Because when the Lord gave the command to remember the Sabbath day to keep it holy, he connected that to him as Creator. Porque cuando el Señor dio el cuarto mandamiento, lo conectó con la relación de que Él es el Creador. Why is that important for you and I to keep in mind, brothers and sisters? Porque es importante que mantengamos esto en mente, hermano y hermana. Because the world doesn't want to hear about the Sabbath of the Lord. Porque el mundo no quiere escuchar acerca del sábado del Señor. Many Christians around the world do not want to hear about the Sabbath. They cover their ears. Muchos cristianos alrededor del mundo no quieren escuchar del sábado, se tapan los oídos. They say it's abolished. This legalism belongs to the Jews. Que eso fue dado para los judíos. But no, ladies and gentlemen, we see here the very first message of the first angel is pointing us back to worshiping God as Creator. No, debemos darnos cuenta que el mensaje de este primer ángel nos señala que debemos adorar a Dios como nuestro Creador. And so when Jesus says that in the last days, this gospel will be preached and then the end will come, that's what he's talking about. This is what we must be preaching. Cuando Jesús se refiere en Mateo 24:14 que este evangelio del reino ha de ser predicado y entonces vendrá el fin, se está refiriendo a este evangelio que menciona Apocalipsis 14:6 en adelante. Which means if there is this gospel, there is going to be that other gospel. Lo que significa que si tenemos este evangelio, debe haber entonces aquel otro evangelio. Which means while we are preaching this gospel, there are those who are going to preach that other gospel. Lo que implica que mientras nosotros estaremos predicando este evangelio, habrá otros que estarán predicando aquel evangelio. Why? Why, ladies and gentlemen? ¿Por qué, hermanos y hermanas? Because the enemy always has a counterfeit to whatever God presents. Porque el enemigo siempre tiene una falsificación a lo que Dios presenta. If Jesus has this gospel, the devil has that gospel. Si Jesús tiene este evangelio, el diablo tiene aquel evangelio. And let me remind you what
this gospel, how it begins. Y déjenme recordarles cómo es que inicia este evangelio. If this gospel begins with fear God, it means that gospel begins with don't fear God. Si este evangelio empieza diciendo temed a Dios, aquel evangelio es no teman a Dios. If this gospel begins with give God glory, then that gospel gives glory to some other God. Si este evangelio empieza diciendo denle gloria a Dios, aquel evangelio entonces debe ser que debemos darle gloria a otro que no es Dios. And if this gospel says worship God, then that gospel has worship but to another God. Si este evangelio dice que debemos adorar a Dios, aquel evangelio entonces está mandando adorar a otro que no es Dios. This is why when you get to the third angel, it says, if any man worship the beast and his image. Por eso es que cuando llegamos al tercer mensaje, el tercer mensaje del ángel dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen. Why? Why does it mention worship? ¿Por qué es que menciona esa palabra adoración? Because the everlasting gospel begins with worshiping God. So that other gospel that comes from the enemy will have you worshiping another God. Porque el evangelio eterno empieza diciendo que debemos adorar a Dios, así que aquel otro evangelio que viene del enemigo tiene que ver con adorar al enemigo, a otro Dios. So the conflict is over worship. Así que el conflicto va a girar en cuanto a la adoración. But brothers and sisters, we understand the everlasting gospel. Pero hermanos y hermanas, nosotros entendemos el evangelio eterno. This gospel that must be preached says, worship God. Este evangelio que debemos predicar dice adorar a Dios. That gospel says, worship the beast. El otro evangelio dice adoren a la bestia. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this gospel begins with repentance. este evangelio empieza con arrepentimiento. Because when after Adam and Eve sinned, when they repented of their sin, God was standing before them as their creator. Porque cuando Adán y Eva se arrepintieron de su pecado, Dios estaba delante de ellos como su creador. And in front of their creator, they repented of their sins. Y enfrente de su creador, ellos se arrepintieron de sus pecados o de su Because pecado. the creator became the redeemer. Porque el creador entonces llegó a ser su redentor. And I like how verse 12 ends. It says, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus Christ. Me encanta cómo termina el verso 12 que dice, aquí está la perseverancia, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Obedience to God's commandment is the highest form of worship you can give to God. La obediencia a los mandamientos de Dios es la más alta forma de adoración que tú y yo podemos darle a Dios. I'll say that again. Obedience to the commandments of God is the highest form of worship we can give to God. Voy a repetirlo de nuevo. La obediencia a los mandamientos de Dios es la forma más elevada de adoración que podemos rendirle a Dios. And so let's bring this down to a close now. Vamos a finalizar ahora. It is the preaching of the gospel that brings the world to an end. Es la predicación de este evangelio que trae el fin del mundo. It is not the preaching of that gospel, it's the preaching of this gospel. No es la predicación de aquel evangelio, sino de este evangelio. What is this gospel? ¿Y de qué trata este evangelio?
Call men and women back to worshiping the Creator. Llamen a hombres y a mujeres a que adoren de vuelta a su Creador. Call men and women to honor the Creator on the Sabbath day. Llamen a los hombres y mujeres a que adoren a Dios, a que lo honren en el día sábado. Because when you honor God as Creator, you're honoring Him as who He was before He became Redeemer. Cuando uno honra a Dios como creador, lo está honrando como lo que él era antes de llegar a ser redentor. And when you honor Him as Creator, you will honor Him as Redeemer. Y cuando lo honramos como creador, entonces lo honraremos como redentor. And so when you tell somebody about the Sabbath, you are preaching the everlasting gospel. Cuando estamos predicándole a las personas sobre el sábado, estamos predicando el evangelio eterno. When you say to them, worship the Lord on His holy day, you are preaching the everlasting gospel. Cuando le decimos a las personas que adoren a Dios en su día santo, estamos predicando el evangelio eterno. Because you're leading them back to the Creator. Porque lo estamos llevando de vuelta a su creador. And He was Creator before He became Redeemer. Y él era creador antes de llegar a ser redentor. And when you lead men and women to worship God, fear God, and give Him glory, you're turning them away from the other gods who are in the other gospel. Y cuando predicamos a las personas para que teman y adoren a Dios, los estamos haciendo que se aparten de aquel evangelio que los lleva a adorar a otros dioses. Because the other gospel, that other gospel also includes worship. Porque aquel otro evangelio, ese otro evangelio también incluye adoración. But to another God. Pero a otro Dios. Lead your family to worship God. Preach the message of the gospel of Jesus Christ. Dirige y conduce a tu familia que adora a Dios al verdadero evangelio de Jesucristo. And so all those of you who are listening, if you've never turned to Jesus as your Redeemer, turn to Him today. Si alguno de los que me está escuchando nunca se ha convertido a Jesús, lo ha aceptado como su redentor, le pido que lo haga hoy. If there is someone listening here and you believe that we should not be telling people about the Sabbath, this is law, this is this, no, change your mind. Si hay alguno que me está escuchando que piensa que no debiéramos hablar del sábado porque eso es la ley, tienes que cambiar tu manera de pensar. When you preach the Sabbath, you're preaching God as Creator. That's the everlasting gospel. Cuando usted predica sobre el sábado, está señalando a Dios como creador. Ese es el evangelio eterno. And that's the patience of the saints. These are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus Christ. Y esa es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Stay strong in the Lord. Preach this Manténganse gospel, firmes en el Señor. Prediquen el evangelio. not that gospel. Este evangelio, no aquel evangelio. Preach this gospel. Prediquen este evangelio, This gospel will bring the world to an end. porque este evangelio hará que venga el fin de este mundo. May the Lord bless you. Que el Señor les bendiga. Keep your faith in the faith of Jesus. Mantengan su fe en la fe de Jesús. Let us pray. Oremos. Dear Father, Querido Padre, thank you for this gospel. gracias por este evangelio. No se escucha. Pastor Lockhart no se escucha. Help us to preach this gospel Ayúdanos a predicar este evangelio and not that gospel. y no aquel evangelio. Let us not be afraid to tell the truth, Que no tengamos miedo ni temor de decir la verdad, so we can rescue men and women from the destruction that's coming. para que podamos rescatar a hombres y mujeres de la destrucción que se avecina. Bring us back tomorrow night in Jesus' name. Tráenos de vuelta mañana en la noche.
En el nombre de Jesús. Amén.